Hola amigos y hermanos, es para mí un placer y un privilegio estar aquí nuevamente frente a ustedes, trayendo un poco acerca de la palabra de Dios. Es mi deseo que esto sea una bendición espiritual para sus vidas, que podamos crecer cada día hasta alcanzar la estatura perfecta de Cristo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se hacen presentes o están presenciando este canal llamado Y esta es la vida eterna. Si todavía no te has suscrito, lo puedes hacer y puedes activar todas las notificaciones para recibir noticias sobre nuevos videos que estaremos subiendo Dios mediante. El tema para este momento lo hemos titulado Cristo transfigurado. Es un tema que tiene que ver con las diferentes personalidades o apariencias visibles que Cristo ha adoptado a lo largo de la historia de este mundo y en diferentes momentos. Así que iremos a nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 29. Lucas 9, 28 al 29. Y dice allí: Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Todo lo que una persona hace tiene relación con su carácter. Lo que una persona deja de hacer también se relaciona con su carácter. Esto mismo también es aplicable al Creador. Analicemos algunos textos para lograr entender qué rasgos de carácter podemos encontrar en Cristo al hacer lo que Él hizo. Vamos a ir a la Biblia. En el primer libro, Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos dice lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. ¿Quiénes son los que llevan la imagen y semejanza de Dios? Adán y Eva representan a la raza humana. En Adán estaba confinado el genoma humano, de quien saldría toda la humanidad por espacio de 6.000 años. Esta santa pareja llevaban la imagen y semejanza de Cristo, su creador. Dios le dio a los seres humanos una capacidad que no se la ha dado a ninguna de sus otras criaturas. Les dio la facultad de multiplicarse. ¿Tienen esta capacidad los ángeles? Solo los seres vivos que existimos en este planeta la poseemos. ¿Y de quién procede esta habilidad? Pues de la fuente de todo el poder, nuestro Padre Celestial. Cuando Adán y Eva fueron creados, preguntamos, ¿qué apariencia física tenían nuestros primeros padres? ¿A quién eran semejantes? El texto que leímos nos dice que fueron creados a imagen y semejanza de su Creador. ¿Qué apariencia física tenía Cristo entonces cuando Adán le vio por primera vez? Cuando Adán abrió por primera vez sus ojos, Adán pudo contemplar a su Creador como alguien con una apariencia física semejante a la suya, ya que Adán fue creado a imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuáles serían algunas razones por las que Cristo elige verse como alguien semejante a Adán en su inocencia y perfección edénica? Veamos qué nos dice el Espíritu Profecía. Hablando de Cristo, empleó las facultades humanas, pues solo adoptándolas podía ser comprendido por la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar a la humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios, mostrando así que tenía el poder para unir la humanidad con la divinidad. Cristo
con nuestra apariencia, desea producir en nosotros confianza hacia Él. Generalmente confiamos en aquellas personas que son parecidas a nosotros. Nos acercamos a aquellas personas con quienes nos sentimos identificados. Abrimos nuestro corazón hacia aquellos que son similares a nosotros, porque asumimos que nos comprenderán por estar en condiciones similares a las nuestras. Cristo desea que le aceptemos ejercitando nuestra confianza en Él. Y para esto, Él tiene que inspirarnos confianza. Por esa razón, Él elige verse lo más semejante a nosotros. Si Cristo hubiese venido a esta tierra con la forma que tenía en el cielo, como un ser refulgente, de rostro brillante y de muy elevada estatura, ¿le hubiesen seguido muchas más personas? ¿Por qué hubiese tenido muchos seguidores? Jesús hubiese sido seguido por muchas multitudes, por su mera apariencia externa, extraordinariamente brillante. Y preguntamos, ¿es el deseo de Cristo ser seguido meramente por su apariencia externa? ¿Qué es lo que hacen muchos de los actores y actrices de Hollywood para tener más seguidores en este mundo? Ellos invierten en su apariencia física, desean verse hermosos, atractivos para llamar la atención de las personas, invierten en vestidos, en ropas lujosas y de este modo tener más seguidores. Preguntamos, ¿sigue Jesús acaso el mismo método del mundo? Al venir a esta tierra, Él tomó nuestra naturaleza humana y no quiso tener un atractivo físico como para llamar la atención. Veamos qué nos dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Dice ahí, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué Jesús no invierte en una apariencia física extraordinaria? ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? Escuchemos lo que dice el Espíritu Profecía al respecto. Antes de que Cristo dejara el cielo y viniera al mundo para morir, era más alto que cualquiera de los ángeles. Pero cuando comenzó su ministerio, era poco más alto que el tamaño común de los hombres que vivían en la tierra. Si hubiera venido entre los hombres con su noble forma celestial, su apariencia externa habría atraído las mentes de la gente para sí mismo y habría sido recibido sin el ejercicio de la fe. Esto lo encontramos en el comentario bíblico adventista. Jesús no desea llamar la atención por una apariencia física bella. Más bien, Él desea que logremos descubrir en su forma humana sencilla y humilde al verdadero Hijo de Dios, conociendo muy de cerca su carácter amoroso y tierno. Él desea que tengamos una apreciación correcta de su verdadero carácter divino. Y para lograr esto, debemos hacer una entrega completa de nuestro ser a Él. Es muy difícil apreciar correctamente su carácter sin una consagración completa en cuerpo, mente y alma. El resultado de una entrega a medias hará que conozcamos a Cristo a medias. Cristo no desea cautivar nuestra atención con una apariencia externa. Él desea que escudriñemos su carácter cada vez más. ¿Y cuál será el resultado de ocuparnos en esto todos los días? El Espíritu Profecía responde, cuanto más estudies el carácter de Cristo, más atractivo te parecerá. Llegará a ser como alguien cercano a ti, en estrecha compañía contigo. Tus afectos irán tras él. Si la mente es moldeada por los objetos con los que tiene más relación, entonces pensar en Jesús, hablar de Él, te permitirá llegar a ser como Él en espíritu y en carácter, y reflejarás su imagen en lo que es grande, puro y espiritual. Tendrás la mente de Cristo,
y Él te enviará al mundo como su representante espiritual. Y será tu única gloria. No podéis afiliaros al mundo sin haceros partícipes de su espíritu, sin haceros culpables de traición contra el Señor que os ha comprado. Materiales de 1888. La apariencia física de Cristo dice mucho acerca de su verdadero carácter. Veamos qué apariencia utilizó Cristo a cierto personaje bíblico en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué lección nos quiere enseñar Dios al tomar una forma muy humilde en la naturaleza, como lo es una zarza? Dice el deseado de toda la gente. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Un carácter humilde no querrá llamar la atención de otros por una apariencia física hermosa. Más bien, querrá dirigir las miradas de las demás personas al gran Creador. Así que en esto vemos que Cristo posee varios rasgos de carácter: humildad, misericordia, inspirar confianza y cercanía, comprender a la humanidad y ser comprendido, formar vínculos sólidos y eternos basados en su carácter, que es amor infinito, y de esta forma nos acerquemos a Él con confianza y le conozcamos, y de este modo nuestro carácter irá desarrollando la imagen y semejanza del carácter divino. Sin embargo, lo que vemos hoy en la sociedad es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento y carácter de Cristo. Al no poseer un carácter como el de Cristo, las personas hoy, en un gran porcentaje, lo que desean es atraer las miradas hacia sí mismo por una mera apariencia externa. Al conocer los rasgos de carácter que están por detrás del hecho de que Jesús haya tomado forma humana, nos preguntamos: ¿nos sentiríamos incómodos al pensar que Cristo sea semejante a nosotros en nuestra forma y apariencia física? ¿Pensaríamos que la divinidad de Cristo es disminuida o afectada por tomar nuestra apariencia? De ninguna manera. Por el contrario, al saber que Jesús en el cielo tenía una apariencia física majestuosa y bella, al saber que estuvo dispuesto a cambiarla por una forma humana humilde, sencilla, sin atractivo físico, como para no llamar la atención
Esto lo debe convertir a nuestros ojos en el ser más admirable y digno de ser amado por sus incomparables encantos de carácter. La divinidad de Cristo se mantiene intacta y velada u oculta por una forma humilde. Descubrir en las palabras y acciones de Cristo esos rasgos incomparables de su carácter divino debe ser una tarea agradable, de tal manera que esta búsqueda sea nuestro mayor deleite, y esta tarea debe tener su inicio aquí, en la tierra, y debe continuar desarrollándose por las edades sin fin. Ahora tratemos de ver esto a través de la mirada de los ángeles. Ellos conocían a Jesús en la forma celestial que él tenía antes de venir a la tierra. Pero una vez que llegó el cumplimiento del tiempo, por el poder de Dios, Cristo desapareció de su vista y 9 meses después aparece en esta tierra en la forma de un bebé humano después de haber nacido de María. En las mentes de estos ángeles pudieron surgir preguntas honestas. ¿Debemos adorar a este bebé humano tan diferente al Jesús que conocimos en el cielo? Ya no tiene aquel resplandor que tenía en el cielo. Ya no poseía aquella gloria que rodeaba su cuerpo celestial. Ahora tiene un cuerpo humano sin mayor atractivo. Y para estas preguntas e inquietudes existe una respuesta muy clara de parte del Padre Celestial. Busquemos en la Biblia, en Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Dios introduce a su Hijo en este mundo, para que no existiera ninguna duda en la mente de los ángeles, cuando ven a este niño recién nacido, con forma humana, el Padre pronuncia el mandato: adórenle. El hecho de que Jesús haya cambiado su apariencia majestuosa celestial por una forma sencilla como la nuestra, no era razón para dejar de adorarle. Ahora, esta capacidad que posee Cristo de cambiar de apariencia física también se la ha dado a los ángeles para propósito de salvación. Veamos qué nos dice Hebreos 1:7 al respecto. Ciertamente los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Dios hace a sus ángeles espíritus. ¿Qué significa esto? ¿Los ángeles son seres corporales? ¿Tienen un cuerpo o son seres meramente espirituales? Veamos qué nos dice el Espíritu Profecía al respecto. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, es decir, su rostro, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta. Su porte, es decir, su estatura, noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Eso está en Historia de la Redención. Según el texto bíblico, los ángeles son hechos espíritus y a la vez poseen un cuerpo físico. Por supuesto, de una naturaleza diferente a la nuestra. Ellos poseen capacidades recibidas por Dios que nosotros como humanos no tenemos. Veamos en qué consisten alguna o una de esas capacidades que poseen los ángeles. Observemos lo que ocurrió en el Edén. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto?
Veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía en relación con esto. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Historia de la redención. Satanás es un enemigo astuto y no es difícil para los ángeles malvados representar tanto a los santos como a los pecadores que han muerto y hacer que estas representaciones sean visibles para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes y aparecerán desarrollos de un personaje más sorprendente a medida que nos acerquemos al final de los tiempos. No debemos sorprendernos de nada en la línea de los engaños para atraer a los incautos y engañar, si es posible, aún a los elegidos. Los espiritistas dicen: demuestra todas las cosas, pero Dios, en beneficio de su pueblo, que vive en medio de los peligros de los últimos días, probó esta clase y dio el resultado de su prueba. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: la forma que tomó Satanás en el Edén cuando indujo a nuestros primeros padres que desobedecieran fue de un carácter como para dejar perpleja y confundida la mente. A medida que nos acerquemos al fin de la historia, procederá de una manera igualmente sutil. Empleará todo su poder engañador sobre los seres humanos para completar la obra de engañar a la familia humana. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Después de que Satanás ha hecho creer a estas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellos, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estas diferentes citas las encontramos en diferentes partes del Espíritu de Profecía. Vamos a ir a la Biblia, en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Ese poder que Dios les dio a los ángeles en el cielo, estos ángeles caídos lo utilizan con propósitos malvados para engañar y provocar la ruina de muchos. Y cuando un ángel toma otra forma, pregunto, ¿deja de ser un ángel? Su naturaleza de ángel la sigue conservando, solamente que toma otra forma. Pregunto, esta capacidad, este poder que tienen los ángeles de tomar diferentes formas, ¿acaso no la tiene aquel que los creó? ¿Se puede dar a otro algo que no se tiene? Bien, con estos textos bíblicos que hemos leído acerca de Cristo, concluimos que cuando Adán fue creado, tenía la imagen y semejanza de su creador. Adán tenía una forma física semejante a la de Cristo. En el Edén, Cristo tenía una forma muy similar a la de Adán, y lo mismo es en el sentido opuesto. Es decir, los dos tenían la misma apariencia humana. Pero preguntamos, ¿qué apariencia tenía Cristo cuando Daniel lo vio en aquella visión, en el capítulo 7 de su libro? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 13. El versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, dice el versículo 13. Vi en las visiones nocturnas, y aquí uno semejante a un hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo, y vino al anciano de los días, y lo llevaron delante de él. A Jesús se le ve en esta visión como un hijo de hombre. El mismo término que aparece en los evangelios, el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere este término? A la humanidad de Cristo y su semejanza con nosotros. Daniel ve a Cristo en su forma humana. Esto encaja perfectamente con la forma que Jesús tenía en el Edén, cuando fue observado por primera vez por Adán. Hemos visto que Jesús tenía forma humana en el Edén. Hemos notado que Daniel observa a Cristo como alguien como el Hijo del Hombre. Pero ahora veamos cómo Cristo se presentó en otra ocasión, siempre registrado en el mismo libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 3 de Daniel, versículo 25. Respondió él y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ninguno daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Estas fueron las palabras dichas por Nabucodonosor cuando observó a 4 personajes dentro del horno de fuego. Preguntamos, ¿qué apariencia tenía Cristo cuando se apareció dentro de este horno con aquellos 3 hebreos? ¿Cómo lo percibió Nabucodonosor? Dice el Espíritu de Profecía: los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, el Redentor que habría de venir, y a partir de la descripción recibida, el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. Dice esta otra cita: Jesús se puso a su lado en el horno de fuego, y con la gloria de su presencia convenció al orgulloso rey de Babilonia de que no podía ser otro que el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado brillando desde Daniel y sus compañeros, hasta que todos sus asociados comprendieron la fe que ennoblecía sus vidas y embellecía sus caracteres. Entonces preguntamos, ¿qué aspecto tenía Cristo dentro del horno? Según Daniel 3:28, dice lo siguiente: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora vamos a ver otro caso que aparece en la Biblia y también en el Espíritu de Profecía. Vamos a empezar por el Espíritu de Profecía. ¿Cuál fue la forma física que tenía Cristo cuando fue visto por Josué? Dice Historia de la Redención: cuando Josué se apartó de los ejércitos de Israel para meditar y pedir a Dios que su presencia lo acompañara de una manera especial, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. Josué no estaba seguro si pertenecía o no al ejército de Israel, pero tampoco parecía enemigo. En su celo se aproximó a él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. No era un ángel común, era el Señor Jesucristo, que había conducido a los hebreos por el desierto, envuelto en la columna de fuego de noche y en la columna de nube de día. El lugar era santo por causa de su presencia. Por eso se le ordenó a Josué que se descalzara. Historia de la redención. En esta cita que hemos leído, en este incidente, Josué en primera instancia ve a un hombre de elevada estatura, pero cuando él habla, se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y más abajo se nos dice que no era un ángel común. Es decir, que en este caso, Josué pudo observar a Jesús como un hombre de elevada estatura. Y más adelante lo observa como un ángel que no es común. Dice esta otra cita: su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente, con corazón quebrantado y ferviente fe, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Ahora, esto que leímos en el Espíritu de Profecía, ¿lo enseña también la Biblia? Veamos qué se nos dice en Zacarías 3, del 1 al 7. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y él dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y en estos que aquí están te daré lugar. Con todos estos textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía que hemos leído, preguntamos: ¿qué figura física tenía Jesús en el cielo antes de convertirse en un ser humano? Veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía. Cristo sabía que al tomar la naturaleza del hombre, no sería igual en apariencia a los ángeles del cielo. Satanás insistió en que, si era realmente el Hijo de Dios, le diera pruebas de su carácter exaltado. Vino a Cristo como un ángel de los atrios de Dios. Fue por sus palabras, no por su apariencia, que el Salvador reconoció al enemigo. Preguntamos entonces, ¿qué apariencia física tenían los ángeles en el cielo? Y esta cita del Espíritu de Profecía, en la matutina Cada día con Dios. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles
en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Ahora, ¿qué con respecto a la apariencia física de Lucifer? ¿A quién se parecía? Esta es otra cita que la encontramos en el comentario bíblico adventista. El mal se originó con Lucifer, que se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída, era un querubín protector, que se distinguía por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso, lo más parecido posible a sí mismo. Esto lo encontramos en la revista The Review and Herald, el 24 de septiembre de 1901. Con toda esta evidencia bíblica y del Espíritu de Profecía, estamos comenzando a comprender que Cristo, el Creador, se identifica muy estrechamente con todas sus criaturas racionales, al tomar la forma de sus criaturas inteligentes. ¿Qué nos dice este hecho acerca del carácter de Cristo? Pero regresemos a la forma humana que Cristo tenía en esta tierra. ¿Qué se propone Dios al presentar a Cristo como el Hijo del Hombre? El objetivo de Dios es probar a toda la raza humana. Dios se propone probar todos los corazones. Cuando las personas contemporáneas a Cristo venían a Cristo, veían en Él al Hijo de María. Sencillamente veían a un judío, con los rasgos faciales de un judío. Lo observaban como un judío común y corriente. Dios se propone que nosotros, los seres humanos, descubramos en ese ser humano llamado Cristo algo de vital importancia para nuestra salvación. Él quiere que experimentemos el gozo de descubrir que en el Hijo del Hombre se encuentra encubierto el Hijo de Dios. Si fracasamos en descubrir esto, posiblemente nuestras acciones serán muy semejantes a la de los fariseos. ¿Qué hicieron finalmente los fariseos con Cristo? ¿Qué hicieron estos hombres con Jesús, con el Hijo del Hombre? Pues le mataron. ¿Y por qué mataron a Cristo? Le vieron solo como un ser humano nada fuera de lo común. Para los judíos, ellos le estaban dando muerte a un ser humano más. Un judío nada especial, nada excepcional. El grande y enorme fracaso de los israelitas consistió en que no lograron descubrir al divino Hijo de Dios en esa forma humana tan semejante a la de ellos. Debemos descubrir lo mismo que descubrió aquel centurión romano al pie de la cruz, cuando dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Mateo 27, 54. Así ha sido probada la humanidad, con la forma humana de Cristo. Para que los seres humanos puedan tener acceso a la vida eterna, debemos descubrir al verdadero Hijo de Dios, envuelto en la forma humana. Dios es un Dios justo, y Él no hace acepción de personas. Dios da el mismo trato a todos sus seres creados. ¿Acaso el Padre Celestial ha probado a los ángeles del cielo de una manera semejante a la que está siendo probada la raza humana para poder tener acceso a la eternidad? Si los ángeles debían ser probados de una forma similar a la nuestra, ¿qué forma física debía tener Cristo en el cielo desde el primer día en que los ángeles fuesen traídos a la existencia? Veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía. Cristo sabía que al tomar la naturaleza del hombre, no sería igual en apariencia a los ángeles del cielo. Satanás insistió en que si era realmente el Hijo de Dios, le diera pruebas de su carácter exaltado. Vino a Cristo como un ángel de los atrios de Dios. Fue por sus palabras, no por su apariencia, que el Salvador reconoció al enemigo.
Dice esta otra cita, que está en Historia de la Redención. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Nos preguntamos ante esto, ¿por qué la envidia de Lucifer era solamente hacia Jesús? ¿Por qué Lucifer no sintió envidias del Padre? Esta otra cita dice, el mal se originó con Lucifer, quien se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída era un querubín protector, que se distinguía por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso, tan cerca como fuere posible, como él mismo. Entonces, ¿a quién era semejante Lucifer, tanto física como espiritualmente allá en el cielo? Lucifer era tan semejante a su creador, Cristo. A Cristo en el cielo se le conoce como Miguel, el arcángel, el príncipe del ejército de Dios. Si usted y yo hubiésemos visto la escena cuando Dios convocó a todos los ángeles para darle honra especial a su Hijo, y usted hubiese observado a Cristo y a Lucifer lado a lado, los hubiese observado con una tremenda semejanza. Si usted hubiese visto cómo Dios le daba honra especial a ese ángel llamado Miguel, mientras que al otro ángel llamado Lucifer se le pedía que adorara al arcángel Miguel, es decir, a Cristo. A simple vista, parecería que Dios está honrando a un ser creado, mientras que al otro ángel más exaltado que todos los demás ángeles, es decir, Lucifer, no se le honraba como a Cristo. Queremos aclarar algo, y queremos que esto quede muy claro en la mente. Miguel o Jesús no es un ser creado, como algunos dicen. El hecho de que Cristo fuese tan semejante a los ángeles en apariencia física no le convertía a Cristo en un ser creado. Sencillamente Cristo decidió ocultar su divinidad en alguien con una apariencia física semejante a la de los ángeles, para que estos fuesen probados. ¿Aceptarían por fe la declaración del arcángel Miguel de que él era el Hijo unigénito de Dios? ¿Descubrirían los ángeles del cielo que en ese arcángel estaba oculto el verdadero Hijo de Dios? Ellos debían pasar por una prueba semejante a la de los seres humanos. Es decir, así como los seres humanos debían descubrir en el Hijo del Hombre al Hijo de Dios, los ángeles en el cielo debían descubrir en el arcángel Miguel al verdadero Hijo de Dios. Lucifer en el cielo gradualmente comenzó a perder de vista la fundamental verdad de que Cristo es realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué este arcángel, que era el único ángel en el universo, podía entrar en la presencia más íntima del Padre? Se preguntaba Lucifer. ¿Y por qué él, siendo el ángel más acabado en hermosura, quien llevaba el sello de la perfección, no podía participar de los concilios celestiales celebrados entre el Padre y su Hijo? Y fue así, con estas falsas ideas, que Lucifer comenzó a dar sus primeros pasos en un camino descendente que lo llevaría a la apostasía y lo llevaría a percibir a Miguel como simplemente un ser creado, debido a su apariencia de ángel, semejante a la de él. Y esto fue lo que finalmente provocó su expulsión del cielo. El camino del bien y del mal se encontraba en esta prueba. Elegir creer que Miguel o Cristo es verdaderamente el Hijo unigénito de Dios es elegir el camino del bien. Elegir creer que Cristo no es realmente el Hijo de Dios es elegir el camino del mal. Era el deber y el privilegio de los ángeles del cielo descubrir en las palabras y acciones de Miguel al verdadero Hijo de Dios y aceptarlo por fe como tal.
desarrollando una fe y confianza en Cristo como el Hijo unigénito de Dios, de modo que ellos fuesen atraídos por Cristo, no por su apariencia física, sino más bien por su incomparable carácter de amor infinito. Si perdemos de vista a Cristo como verdaderamente el Hijo del Padre, de igual manera que Lucifer fue expulsado del cielo por negar esta verdad fundamental sobre la cual están fundadas todas las demás verdades, entonces nunca seremos admitidos en el cielo, porque al perder de vista a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, perdemos de vista el verdadero amor de un Padre que entregó a su Hijo propio por nosotros, y nuestros corazones no podrían ser transformados a imagen y semejanza de ese amor eterno. Y concluimos con el siguiente texto, Juan 3:36. Para comprender cuán fundamental y vital es creer que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es el anhelo ferviente de Cristo que admiremos y contemplemos su carácter, para que de esta manera podamos descubrir en él el carácter divino de su Padre, que se encuentra oculto en luz inaccesible. Esperamos, hermanos, que este tema haya sido una bendición para usted y nos haya dado una perspectiva más amplia de las diferentes formas en que Cristo se transfigura por amor a sus criaturas. Que Dios nos bendiga y que Dios impresione en nuestras mentes y corazones, de modo que anhelemos conocer el carácter de Cristo cada día más. Hasta luego y será hasta una próxima ocasión.